Estamos ya por finalizar el capítulo 10 del libro de Hebreos. Estaremos iniciando el día de hoy con la lección número 11, que es un estudio de Santiago y las epístolas del apóstol Pedro. Pero primeramente pues vamos a terminar de estudiar este libro, que es el libro de Hebreos. Es interesante, hermanos, lo que hemos estado estudiando acerca de este libro, cómo nos habla acerca del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo y cumplió con la ley, y Él fue el Cordero o el sacrificio perfecto, que vino a traer la redención de todos los pecados de una manera perpetua. Vimos que el libro de Hebreos es un libro donde vienen constantes advertencias e incentivos. Nos advierte constantemente acerca de alejarnos, de enfriarnos, apartarnos, y también nos incentiva a querer acercarnos, a estar buscando las cosas del Señor, y nos incentiva a poner nuestra mirada en Cristo. También nos habla acerca de no mirar hacia atrás. El capítulo 11 de Hebreos específicamente nos habla de la fe. Y nos está mencionando a varios, podemos decir, varios personajes que tuvieron una vida de fe ejemplar, como Abraham, Noé, Moisés, Gedeón, y bueno, menciona entre ellos a mujeres como Sara también, etcétera. Veíamos también, hermanos, que nosotros somos la casa de Cristo, somos miembros del Espíritu Santo. Y bueno, vimos también que cuando nosotros somos salvos, bueno, la gente a veces llega a cuestionar o a preguntar si alguna persona será o no salva por cómo vive. Y vimos también que nosotros como hijos de Dios debemos de mostrar esa hambre por la palabra de Dios. Puede ser que en algún momento de la vida nos enfriemos, nos apartemos por alguna situación que tomamos muy a pecho o porque nos dejamos llevar por el pecado. Pero, hermanos, así como dice la parábola del hijo pródigo, un cristiano una persona que realmente es cristiana, yo creo que va a regresar a los caminos del Señor como el hijo pródigo, porque Dios obrará en su corazón a través de las adversidades, de las pruebas, a través de las circunstancias, y esa persona vendrá a los pies de Cristo después de una serie de pruebas en su vida. Bien, dice aquí: lo mismo es cierto en la esfera espiritual. Algunas personas son accesorios temporales a la iglesia. Se necesita tiempo para esperar y ver si realmente continúan. Juan habla de estos accesorios temporales en 1 de Juan 2:19. El pasaje que dice que si fueran de nosotros hubieran permanecido en nosotros. Que si no fueran de nosotros, pues habrían salido de entre nosotros. El pasaje de una manera más específica dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y bueno, al decir de nosotros está hablando del círculo de fe, de la hermandad de los creyentes, que son parte de los demás hermanos que conformamos la iglesia de Cristo. Es lo que principalmente está mencionando. El Señor Jesús habló de esto mismo en Lucas 8:13, y dice la Biblia que ellos creyeron, pero su fe era una fe pasajera, porque dice Lucas 8:13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Y eso es clave, no tienen raíces
Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Está hablando de la gente que de una manera emocionalista viene a la iglesia o manifiesta ser hijo de Dios por la manera en que está comportándose de una forma emocional, pero no realmente ha sido transformada esta persona por Cristo. Y dice que al no tener raíz, pues se desaniman en el tiempo de la prueba y se apartan. Continúa mencionando algunos pasajes en Colosenses 1:23 y 8:31 acerca de una fe pasajera. Dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación y que esté debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que permaneciésemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. En Juan 8:31 vuelve a mencionar el Señor Jesucristo. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Bueno, aquí está hablando acerca de los demonios. No es el texto correcto. Pero bueno, aquí está hablando de los demonios que estaban en el Gadareno. El libro de Hebreos es un gran aliciente para continuar en la fe, desarrollando raíces que penetran tan profundamente en Cristo que nadie será capaz de movernos de un fundamento tan sólido. Continuaremos hasta el mismo fin. Hebreos 3:6, 3:14 y 10:39. Vamos a ver 10:39 y terminando de ver este pasaje, vamos a orar. Hebreos 10:39. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Claramente, hermanos, está diciéndonos ese texto que nosotros como creyentes no debemos de tener una razón para retroceder, que nosotros como creyentes debemos de permanecer y de seguir adelante. Dice, sino los que tienen fe para preservación del alma. No está hablando de que la salvación se va a perder, sino que el alma es preservada de no caer en corrupción, de no caer en pecado, en desánimo, preservarse en los caminos del Señor, preservar en el camino correcto de la vida cristiana. Y nosotros debiésemos de pensar, así como el escritor de Hebreos, yo no soy de los que retroceden. Debiésemos pensar y hacernos a esa idea. No es tanto aferrarnos a un pensamiento. Ciertamente cuando uno tiene a Cristo como su Salvador, ese va a ser el primer aliciente que va a encontrar cuando hay desánimo, ese impulso por medio del Espíritu Santo. Pero hay ocasiones en que es tan fuerte la prueba que aún siendo salvos llegamos a tener pensamientos negativos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a pensar en algún momento en llegar a morir? Decimos, prefiero morir. Creo que todos hemos llegado a pensar en algún momento en eso. Pero es muy diferente en pensar en morir y desear ya llegar a un deseo o a un acto de suicidio. Muchas ocasiones estamos pasando pruebas tan fuertes que llegamos a pensar, hermanos, lo pensó Elías. Elías le dijo a Dios, quítame la vida porque ya no valgo. Después de que él derrota a los profetas de Baal, a los 400 profetas de Baal, dice la Biblia que él huye. Y estando, si no recuerdo, en el desierto, él ora a Dios y dice, quítame la vida, no valgo. Él siendo hijo de Dios, deseó la muerte, llegó a desear la vida. Ahora, no vemos que él se haya ahorcado o haya intentado quitarse la vida. Entonces, es muy diferente cuando se llega a un acto. Pero creo que en algún momento en la vida hemos llegado a pensar creo que es mejor que Dios me quite la vida o me lleve a su presencia. Entonces vemos que debemos de continuar hasta el fin. Bien, vamos a orar antes de poder continuar con ese estudio. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este precioso día de vida que tú nos has dado. Gracias porque eres bueno con nosotros.
Gracias por tu amor y misericordia. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos lleves por caminos de bendición, que tú nos lleves por caminos de obediencia, que tú nos levantes, nos fortalezcas, nos vivifiques y nos des de tu gracia para poder tener tu presencia en esta tarde y podamos ser oidores y hacedores de esta tu palabra. Señor, te pido pues que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a la enseñanza de tu palabra, que nos permita ser edificados, nos permitas crecer en el conocimiento tuyo y que fortalezcas nuestras vidas para poder seguir adelante. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos a ti la honra y la gloria que es debida a tu nombre y pedimos que te quedes con nosotros lo que resta de esta tarde. Sé nuestro principal invitado. Nos disponemos en tus benditas manos y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice el siguiente punto, hermanos, seguridad eterna. ¿Está el creyente salvo y seguro en Cristo para siempre? Hay algunas personas que creen que el libro de Hebreos enseña que una persona salva puede perderse. Ya vimos varios textos, como el que acabamos de leer, de preservación del alma. Esto es porque entiende el mal. Algunos de los pasajes de advertencia que hemos estado estudiando. La verdad es, sin embargo, que el libro de Hebreos presenta la certeza y la seguridad del creyente en una forma muy firme. Encuentra los versículos que concuerdan con los siguientes. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Van ahí en sus Biblias estar buscando e ir resolviendo ahí en sus lecciones las preguntas que está realizando. Son 10 preguntas, al principio después tenemos el libro, el capítulo, y hay que buscar el versículo que habla acerca de ello. Algunos versículos son un poquito más difíciles, solamente voy a dar unos segundos. Si no lo ubican, no lo encuentran, pues ya les voy a dar yo la respuesta para no tomar mucho tiempo. Número 1, la salvación es para siempre. Según Hebreos 5, ¿qué versículo? Hablando de una salvación perpetua, una salvación eterna. La salvación es para siempre. Hebreos 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien, ahí está diciéndonos que Dios es autor de una eterna salvación. La salvación es eterna. Si no fuese si no fuese para siempre, no diría que es eterna la misma salvación. Segundo punto, Dios puede salvar completamente, o sea, hasta lo sumo. Es a lo que se refiere. Hebreos 7, ¿qué versículo o versículos? Completamente. Hebreos 7. Pues va a ser un poquito más complicado porque está más adelante. Hebreos 7, 25, 26, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, él puede salvar completamente, totalmente. Está diciendo que el versículo 27, que lo hizo una vez para siempre. Dios puede salvar completamente hasta lo sumo. Sí. Ahora, adelantito, segundo punto, Cristo nunca deja de interceder por los suyos. Lo acabo de leer. 25. Dice al final, viviendo siempre para interceder por ellos.
Entonces aquí el número 3 es Hebreos 7:25. Ok. Número 4. Nuestra redención es para siempre. Otra vez, redención eterna, que es casi lo mismo del número 1. Salvación eterna, redención eterna. Recuerden que redención se refiere a ser comprado. Hemos sido comprados eternamente. O sea, no puede Dios perdernos, ni va a vendernos, ni podemos salirnos de sus manos porque le pertenecemos. Herencia eterna. Hebreos 9, ¿qué versículo? ¿Cuál, perdón? Sí, pero yo estaba viendo el siguiente punto. Sí, Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí las palabras clave, hermanos, son eterna, salvación eterna, redención eterna. Ahorita vamos a ver herencia eterna completamente. Está hablando de una salvación perpetua, una salvación que no tiene fin y no tiene interrupción. Y por eso creemos que la salvación eterna no se va a perder, porque no sería eterna entonces. El siguiente versículo, ahí está también bien cerca, una herencia eterna, o sea que es para siempre. ¿Qué versículo? Hebreos 9, ¿qué? 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está diciendo claramente, herencia eterna. Está diciendo de algo que es para siempre. Ahora, la herencia es el que vamos a heredar vida eterna. Hemos de heredar vida eterna. Esa es la bendición que nosotros como hijos vamos a recibir por ser hijos de Dios. Número 6, Cristo se presenta por nosotros ante Dios. Es muy similar a lo que veíamos que Él intercede por nosotros. Hebreos 9, ¿qué versículo? 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presentó por ti, por mí, una vez que Él murió en la cruz y fue resucitado, y Él pues continúa intercediendo por nosotros. Él continúa intercediendo por los que hemos de creer, los que estamos viviendo en este mundo y tenemos la necesidad de tener nuestras oraciones contestadas. Número 7, Cristo ha perfeccionado a sus santos para siempre. Cristo ha perfeccionado a sus santos para siempre. Hebreos 10. Sí. También el versículo 1 dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ok, aquí está hablando de la ley, perdón. Sí, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿También puede ser el 14? Sí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De hecho, aplica más el 14. Número 8. Dios nunca más recordará nuestros pecados. Hebreos 10, ¿qué versículo? 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él decidió olvidar
tu pecado y mi pecado. Él decidió no volver a acordarse de nuestros pecados nunca más. Dice claramente en la Biblia que Cristo ha perfeccionado a sus santos para siempre. Perdón, que nunca más se acordará de nuestros pecados. Número 9. Dios castiga, no condena a sus hijos. Hay una gran diferencia, hermanos, entre castigar y condenar. Y Dios castiga a sus hijos, pero va a condenar a los que no son sus hijos. En ese caso demos gracias a Dios porque Él nos castiga. Y si nos castiga, dice la Biblia que Dios nos trata como a padres, por eso nos tiene que castigar, porque somos sus hijos. Si no nos castigara, preocupémonos porque entonces seríamos bastardos. ¿En dónde dice que Dios castiga a sus hijos? Hebreos 12, 6 y 7 dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claramente está diciendo que Dios tiene que castigar y Dios tiene que tratarnos duramente algunas veces porque somos sus hijos. Ahora, Dios no va a tratar duramente a los que no son sus hijos. Dios va a tratar con su ira. Dios va a tratar con todo su furor para aquellos que no han sido salvos el día del juicio. Dios castiga, pero no condena a sus hijos. Y número 10, Cristo nunca nos dejará. Dice, Él nunca nos abandonará. Nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Qué versículo de Hebreos 13? 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él dice, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, no te desampararé ni te dejaré. Esta es la promesa que Él da a los que somos sus hijos, no ser abandonados, no ser condenados. Y dice aquí, está salvo y seguro el verdadero Hijo de Dios en Cristo para siempre. Sí. Sí, hermanos, aquella persona que ha confiado en la persona de Cristo está salvo y seguro para siempre. Y lo acabamos de ver con varios textos que nos están dando la seguridad de ser sus hijos por la fe en Cristo y por el perdón de nuestros pecados. Lo que nosotros ahora como sus hijos hemos recibido por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, conocerle como nuestro Redentor, tenemos la certeza de la salvación. Bien, aquí termina lo que es el estudio de Hebreos. Y continuamos con el siguiente estudio, que es el libro de Santiago. Es un estudio práctico del libro de Santiago y las dos cartas a Pedro. Ahora, esto es un estudio no profundo. Recuerden que cada estudio que estamos haciendo no es a profundidad, es un estudio más superficial. Y más que superficial, está enfocando los puntos más importantes de algunos libros, o de los libros que estamos estudiando. Por eso estamos tomando poco tiempo, porque estamos viendo lo más relevante de cada libro. Es como un resumen de lo que enfoca o de lo que está diciendo en cada libro. A continuación vamos a ver el libro de Santiago. El libro de Santiago pues prácticamente son 3 páginas lo que vamos a estudiar de este libro. Pero es como un resumen, como una introducción más bien al libro de Santiago. Dice aquí, la Biblia es un libro muy práctico. La Biblia presenta verdades que pueden ser aplicadas y practicadas todos los días de la semana y a cada hora de cada día. El mensaje de Dios fue entregado para que no solo lo escuchemos y pensamos en Él, sino para que actuemos según Él, según lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, de esos abundan oidores. Esos son los que llenan las iglesias, oidores, pero hacedores pocos. Hacedores los que están involucrados, los que están realmente llevando o deseando vivir una vida
piadosa. Hacedores aquellos que han cambiado su manera de vivir, que han transformado su perspectiva de la vida, que han cambiado sus convicciones, que han tomado la decisión inclusive de servir a Dios. Entonces, hermanos, hacedores pocos, oidores abundan. Repito, las iglesias están llenas de oidores. Y aquí está diciendo Santiago que no nos limitemos en ser oidores, sino que seamos hacedores. Dice aquí, los 3 libros que consideraremos en este capítulo son libros muy prácticos, que nos muestran cómo opera la fe cristiana en la vida diaria. Bien, comenzamos con el libro de Santiago. Yo creo que nada más vamos a estudiar el libro de Santiago y la siguiente semana comenzamos con la carta de Pedro. Dice aquí, Santiago, la conducta que mana de una fe viva. La conducta que mana o que surge de una fe viva. ¿Quién escribió el libro de Santiago? ¿Quién lo escribió? Santiago. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, fue el mismo Santiago, conocido también como Jacobo, quien escribió este libro. Santiago escribió esta carta, pero debemos preguntar quién era él. En la Biblia hay varios hombres que se llamaban Santiago, tal como hoy hay muchos hombres que se llaman Santiago. Ahora, la Biblia menciona varios Santiagos. Y bueno, sabemos a qué Santiago se refiere, qué Santiago fue el que escribió este libro, pero vamos a estudiarlo para que tengamos referencias, tengamos bases de quién fue realmente el autor, cuál de los Santiagos fue el autor de esta carta. El Santiago que escribió esta carta no era el Santiago que era hermano de Juan y cuyo padre se llamaba Zebedeo. Vamos a Mateo 4:21, no se refiere a ese Santiago. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Mateo 4:21 dice así la Biblia. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí, al mencionar a Jacobo, está hablando de este Santiago. Ahora, este Santiago fue o llegó a ser discípulo de Cristo, fue uno de los 12 apóstoles. Y lo vemos, más adelante, en 10:2, también vuelve a mencionar a este Jacobo Santiago. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí está mencionándolo. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ese Jacobo está hablando de Santiago, es el mismo hombre. Ahora, Santiago, el hermano de Juan, era uno de los 12 discípulos del Señor y fue el primer discípulo que fue martirizado. Esto sucedió en el año 44 después de Cristo. Por eso él no pudo haber escrito esta carta, porque para cuando fue escrita esta carta, ese Santiago, hermano de Juan, ya había sido muerto, ya había sido martirizado por su fe. Hechos 12:1 y 2. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 12, versos 1 y 2, para poder entender por qué no pudo haber sido este Santiago. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice claramente, hermanos, que el rey Herodes tomó a algunos y mató a Jacobo. Y se dan cuenta, está hablando antes de que Pablo inicie con sus viajes misioneros prácticamente. Está a los principios del libro de los Hechos. Entonces entendemos que fue uno de los primeros mártires. Como dice aquí, fue el primer discípulo martirizado. Sabemos que hubo otros mártires antes, como Esteban,
pero Santiago fue el primer apóstol, el primer discípulo de Cristo martirizado, de acuerdo a lo que vemos aquí. Ahora, el Santiago que escribió esta carta no era tampoco el otro discípulo llamado Santiago, porque él era el hijo de Alfeo, pero él no es el que escribió esta carta, porque si continuamos leyendo el enunciamiento de los 12 apóstoles, dice en el versículo 2 está diciendo Jacobo hijo de Zebedeo, y en el versículo 3 dice Jacobo hijo de Alfeo. Entonces vemos que había dos Santiagos, dos hombres llamados Santiagos que eran apóstoles del Señor Jesucristo. El Santiago que escribió el libro de Santiago era el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Marcos 6:3. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo número 13. Entonces vemos que era el medio hermano de Cristo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ahí está. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Aquí estamos viendo, hermanos, que Cristo por lo menos tuvo 4 hermanos varones. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y de acuerdo a lo que dice, por lo menos tuvo 2 hermanas, por lo menos, porque está hablando en plural, sus hermanas. Ahora, yo no creo que ella nada más tenido 2 hermanas, yo pienso que tuvo más hermanas, pero mínimo tuvo 4 hermanos y 2 hermanas más nacieron de María. Entonces fueron sus medios hermanos de Cristo. Por lo menos tuvo 6 medios hermanos. Pudo haber tenido más, pero la Biblia no lo especifica. Ahí está diciendo claramente, hermanos, que este Santiago era hermano o medio hermano de Cristo. Ahora, Gálatas 1:19, tenemos otro texto, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 19. Dice así la Biblia. Pero yo estoy en otro. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que si bien recuerdo, después de que regresa de Arabia, sí, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando aquí del hermano en la carne de Cristo, que Jacobo era uno de los hermanos en la carne de Cristo, y fue este Jacobo, pues al parecer vivió más tiempo que los anteriores, o por lo menos el hijo de Zebedeo. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Santiago, el hermano del Señor? Bueno, durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago y los otros hermanos creyeron en Cristo. Vamos a ver qué dice Juan 7:5, si realmente sus primeros hermanos de Cristo creían en él. Libro de Juan, capítulo 7, versículo número 5. Dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Desde el versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora, ¿saben a Jesucristo en dónde se crió? En Nazaret. Y Nazaret, si bien recuerdo, es una región de Galilea, que fue prácticamente Cristo se encontraba enseñando en su región natal. Sí, Nazaret se encontraba en Galilea.
Al decir aquí que él se encontraba en Galilea, seguramente se encontraba en Nazaret o cerca de Nazaret, porque dice en el versículo 3, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Vemos que estaba en su propia región, en su propia ciudad. Y dice la Biblia, hermanos, que sus propios hermanos no creían en Cristo. Le decían: vete de aquí, vete y manifiéstate a tus discípulos. A lo mejor ellos sí te van a creer, porque nosotros no te creemos. Ahora, ¿por qué? El mismo Señor Jesucristo dice, creo que lo dice en Marcos: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Dice Cristo: todos me conocen y no van a creer que ese hijo de carpintero, que por tantos años estuvo trabajando en esa carpintería, o que fue un buen hijo, ¿cómo es posible que ese hombre sea el Hijo de Dios? No, la gente no creía. Y no creía porque tuviera Cristo un mal testimonio, no creía simplemente porque le habían visto crecer. Le vieron en su infancia, en su adolescencia, le vieron como cualquier otro joven o cualquier otro hombre de la ciudad que sí tenía un buen testimonio delante de la gente, pero no podían pensar: ¿acaso ese que por tantos años vi, yo lo vi crecer y lo vi comportarse como un hijo de familia? ¿Acaso cómo es posible que sea Dios? No tiene facha de Dios. Muchos por eso no le creían. Y por eso dice la Biblia, hermanos, que Cristo no hizo muchos milagros ahí en su región, porque la gente era incrédula, porque la gente le conocía. Decían: ¿cómo vamos a creer en ti si yo te vi crecer? Si yo he visto cómo tú, yo supe cómo tú eras. Y por eso, hermanos, sus propios hermanos en la carne tampoco le creían. Sus propios hermanos en la carne se escandalizaban, dice la Biblia. Y entre ellos probablemente también Santiago no creía. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Santiago? Vamos a ver. Entonces, ¿los hermanos creyeron en Cristo? No. Nos asombra descubrir más tarde que este mismo Santiago llegó a ser el líder de la gran iglesia que estaba en Jerusalén. Vamos a ver solamente Hechos 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí está mencionando a Jacobo como un líder, porque está diciendo: vayan y cuéntenle a Jacobo y a los hermanos. Estaba dando a entender con ese texto que Jacobo tenía una posición de eminencia, que tenía un puesto importante, porque dice a Jacobo y al resto de los hermanos. Está enfatizando, está ensalzando el nombre de Jacobo por encima de los demás. Algo le sucedió a este hombre. De hecho, en Santiago 1:1, Santiago se describe a sí mismo como siervo de Dios, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, porque él dice: Santiago, siervo del Señor. Él mismo se representa, se manifiesta como un verdadero siervo, un hijo del Señor, un hijo de Dios, perdón. ¿Qué fue lo que cambió a este hombre de un incrédulo de Jesucristo a un siervo del Señor? Vamos a ver 1 Corintios 15:7. Probablemente tenemos la respuesta. Probablemente ahí vamos a encontrar qué fue lo que le pasó a Santiago, que a raíz de esto él creyó. 1 Corintios capítulo 15, verso número 7. Dice así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Probablemente, hermanos, esto fue lo que hizo que Jacobo creyese. Jesús se le apareció como resucitado a Jacobo. Se le aparece como un ser divinamente transformado, resucitado. Y tal vez Jacobo dijo: yo no te creo, pero ese día creyó. Ahora no lo sabemos, probablemente él creyó antes, creyó en la cruz,
cuando vio a su propio hermano sufrir, soportar e ir a la cruz, porque dice la Biblia que María estaba a los pies de Cristo cuando él fue crucificado. Y seguramente sus hermanos andaban por ahí cerca, sino que estaban también ahí en la crucifixión de Cristo. Y dice la Biblia que después de que Cristo es sepultado, resucita y se le aparece entre varias personas a Santiago. Probablemente en su crucifixión Santiago fue preparado en su corazón y fue confirmado el día que se le aparece a él mismo. No sabemos si fue así, pero es una posibilidad. Como puedes ver, Santiago se dio cuenta que Jesús era más que su hermano. Él era el Señor vivo. Santiago aún estaba aún dispuesto a morir por el Cristo que amaba. La historia nos cuenta que Santiago fue martirizado en Jerusalén en el año 62 o 63 después de Cristo. Fue uno de los hombres que tempranamente también fueron martirizados, juntamente con Esteban, como lo veíamos hace un instante, o el otro Santiago, que fue el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Este Santiago también fue martirizado, también murió. Y él es conocido como el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue el primer pastor de esta iglesia establecida. Por lo que acabamos de ver, y también en Hechos tenemos, déjame ver si lo encuentro, un pasaje donde está mencionando claramente que Santiago era el líder de la iglesia. Hechos 15. Hechos 15, en el versículo 12, aquí tenemos el concilio de Jerusalén, el primer cisma o la primera división que hubo entre los creyentes, porque unos querían circuncidarse a los nuevos creyentes, otros decían que con solamente creer en Cristo. Dice en versículo 12, esta situación fue traída por Pablo y Bernabé. Versículo 12 dice: la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Quién es el que está tomando control ahora? Santiago. Él es el que está diciendo: escúchenme. Miren, acabamos de escuchar de parte de Pablo cuán grandes cosas y maravillas hizo Dios. Pero dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Está aquí hablando, creo, de Pedro, cuando Pedro probablemente estaba contando aquí el acontecimiento de Cornelio, de Hechos 10. Porque recuerden que fue a Pedro a quien se le manifiesta el primer gentil salvo, por medio de Cornelio. Y después, en el versículo 19, el mismo Jacobo decreta lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y se escribe una carta
donde se está invitando a no judaizar, a no obligar a los creyentes a judaizar, o sea, circuncidarse, a obedecer la ley, a guardar el sábado, guardar principios de la ley. Está diciendo, no se les obligue. Ellos no deben de obligárseles, porque la salvación no viene por guardar la ley, ellos lo sabían claramente, sino por la fe en Cristo. Y solamente dice Santiago, pues yo les pido nada más que enseñen, que se alejen de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vemos cómo es Santiago el que está tomando la batuta, el que está tomando el liderazgo y está diciendo, escúcheme, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y si él está hablando de esta manera, es porque Santiago era el líder espiritual de la iglesia de Jerusalén. Él fue el primer pastor, de acuerdo a la historia y lo que vemos en la Biblia, de la iglesia de Jerusalén. Como puedes ver, Santiago se dio cuenta que Jesús era más que su hermano, regresando al tiempo en que él vio. Él era el Señor vivo. Santiago estaba tan aún dispuesto a morir por el Cristo que amaba. Que ya lo vimos eso. La carta que escribió Santiago fue probablemente el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. La epístola de Santiago fue escrita probablemente entre los años 45 y 49 después de Cristo. Menos de 20 años después de que el Señor resucitara nuevamente de los muertos. Recuerda, Cristo aproximadamente resucita entre el 35 y 36, de acuerdo al desfase que hay de un par de años en el calendario. Y entre el 45 y 49, estamos hablando casi 15 años, yo creo. 15 años después probablemente de que el Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos, es escrito este libro de Santiago, que fue el primer libro del Nuevo Testamento. Santiago nos dice a quién escribió esta carta en Santiago. Él no escribió esta carta a una iglesia, como Pablo lo hizo a menudo, como la iglesia de Roma o la iglesia de Corinto. Él no envió esta carta a un individuo, como a Timoteo o a Tito, y como lo hizo Pablo también. Más bien, él envió esta carta a las 12 tribus, personas judías que estaban dispersadas por todas partes. Santiago estaba preocupado por estos judíos creyentes que vivían fuera de Palestina. Entonces, el propósito de esta carta fue escribir a los miembros de las 12 tribus que se encontraban expatriados, que se encontraban como extranjeros, como peregrinos, que estaban lejos de la ciudad de Jerusalén. Y esto lo vemos ahí en Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Vemos cómo Santiago escribe principalmente a las 12 tribus que se encontraban alrededor, se encontraban lejos de la ciudad de Jerusalén. Él envió esta carta a las 12 tribus, ya lo vimos, que estaban fuera de Palestina. Bien, dice aquí, cuando Santiago escribió esta carta, la mayoría de los cristianos eran judíos. Más tarde, Pablo saldría en sus grandes viajes misioneros y más gentiles se volverían también a Cristo. Pero en los primeros días de la iglesia, la mayoría de los creyentes eran judíos. Es obvio, porque recuerden que la salvación primeramente fue manifestada a los judíos, y a partir de Hechos 10 fue manifestado a los gentiles después de Cornelio. Por eso los primeros salvos, de hecho los 12 apóstoles eran judíos. Cada uno de los apóstoles de Cristo eran judíos. Y prácticamente los primeros cristianos que propagaron la palabra fueron judíos. Estos judíos venían al menos una vez al año a Jerusalén para las grandes fiestas. Por ejemplo, en Hechos 2:1 y 5 leemos que judíos habían venido a Jerusalén desde todas las naciones bajo el cielo para la gran fiesta del día de Pentecostés, que es cuando estaban reunidos judíos de diversas nacionalidades y de diversos idiomas. Puesto que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, los judíos cristianos acudían a él
en busca de ayuda espiritual e instrucción. Era como su consejero, y mayormente cuando iban los cristianos judíos a Jerusalén, probablemente buscaban a Santiago para que Santiago les diese una instrucción, les diese una palabra de aliento, orara por ellos o les animara a seguir adelante. Probablemente eso es lo que sucedía cada que los pobladores judíos de otras partes del mundo viajaban a Jerusalén. Puesto que Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén, los cristianos acudían a él. Santiago sentía una real preocupación por esta gente. Y aunque ellos estaban diseminados a través del Imperio Romano, Santiago pudo alcanzarlos enviándoles esta carta. Aquí está la probable razón por la cual Santiago escribe esta carta. Él veía año con año venir judíos de distintas partes del mundo antiguo a visitar Jerusalén para adorar. Y a lo mejor Santiago vio la necesidad de hacerles llegar una carta para animarles y para traer algunos principios bíblicos, algunos principios que el Señor le había mostrado al mismo Santiago. Esta puede ser la razón, por la cual fue escrito este libro de Santiago. Continuamos. Mano Juan, ¿me traes una botella con agua, por favor? Santiago quería que sus lectores supieran que la fe en Jesucristo no es una fe muerta. Vamos a ver Santiago 2:17, 2:20 y 2:26. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otro pasaje, 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y versículo número 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. El libro de Santiago es identificado, porque principalmente se dedicó a hablar de las obras. Santiago, a diferencia de otros escritores, se enfocó más en temas como las obras, la lengua, en la oración de fe. Pero este punto de las obras ha sido un motivo de discusión al paso de los siglos entre los cristianos. Y ahorita vamos a ver un poquito de ello. Pero dice que una fe sin Cristo es una fe muerta. Y una fe en Cristo es una fe viva que obra. Esta fe viva se expresa en la vida diaria, en las pruebas y dificultades diarias. Capítulo 1, haciendo lo que Dios dice. Capítulo 1, versículo número 22, que dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, seamos hacedores y no solamente oidores. En preocupación por los necesitados, él también dice en 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Vemos también que otra de las cosas que él enseña en el capítulo 2 es a controlar nuestra lengua. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, o decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Bueno, este está hablando acerca de la acepción de personas. Está refiriéndose a que podemos hacer acepción de personas. Yo me equivoqué al leer mal, perdón. Sí, está ahí en 1:27, dice, amando al prójimo y no tratando de una manera especial a una persona por ser rica. Bien, ahora sí, capítulo 2 habla de controlar nuestra lengua.
en el versículo capítulo 3, perdón. En el capítulo 3 está hablando de controlar nuestra lengua. En el capítulo 4 habla de no amar al mundo y resistir al diablo. También está hablando de incluir a Dios en nuestros planes y de nuestra vida de oración en el capítulo número 5. Es un libro muy pequeño, solamente son 5 capítulos, pero trae muchos principios, muchas enseñanzas en este libro. De hecho, hermanos, ahí en el instituto tenemos una clase de 3 trimestres para el libro de Santiago. Estamos hablando de que tendríamos todo un año para poder estudiar el libro de Santiago, porque está analizando de una manera más específica este libro a través de este estudio de 3 trimestres. Estamos hablando de 3 trimestres. Entonces estamos hablando de un año casi de estudiar este libro. Continuamos. Dice, la palabra de Dios funciona realmente, pero yo tengo que hacerla funcionar. Una pala realmente funciona siempre que sea usada. Una buena aspiradora realmente funciona, pero si alguien la usa. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente va a funcionar cuando nosotros la usemos. Si no usamos la palabra de Dios, pues no va a tener ningún efecto en nuestra vida. Santiago es un libro práctico que otorga al creyente la sabiduría de Dios para conducir el diario vivir. En cierto modo se parece al libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Santiago también era un agudo observador de la naturaleza, tal como lo era Jesús. En los versículos siguientes explica cómo Santiago usa los hechos de la naturaleza para ilustrar lecciones espirituales. Y vamos a ver rápidamente Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está aquí comparando la fe con la onda del mar. Santiago 1:10 y 11 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la luz de la flor de la hierba. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Está aquí comparando a la vida del hombre, la vida del hombre de doble ánimo con una flor que puede marchitarse inmediatamente. Santiago 1:21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, aquí está hablando acerca de recibir la palabra de Dios principalmente y de dejarnos ser guiados por ella. Implantado significa aquí plantado como una semilla en la tierra. Es a lo que se refiere. Número 4, Santiago 3:3 y 3:5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Está comparando la vida del ser humano con la de un caballo controlado. Versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. También 3:6. Ya lo vimos, 3:7 y 8. Pero toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. 3:11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 5, 2 y 3.
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y 5:7. Hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces vemos cómo Santiago utiliza muchos elementos de la vida. Utiliza muchas cosas de nuestro alrededor para poder tratar de explicar principios bíblicos, principios espirituales, y a lo mejor es un poco más fácil para el hombre natural, el hombre común, entender principios bíblicos, principios eternos a través de esta comparación. Siendo comparado a través de principios de la vida, podemos entender un poquito mejor los principios de la palabra de Dios. Dice, hay una enseñanza en el libro de Santiago que por muchos años ha sido malentendida y se encuentra en el capítulo 2, versículo número 24, donde Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las ¿qué? Obras y no solamente por la fe. Hay algunos que piensan que esto contradice lo que Pablo enseñó en Romanos 3:28, que un hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice ese texto: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Al parecer, Romanos 3:28 se está contradiciendo con Santiago 2:24. Con Santiago 2:24 parece que está contradiciéndose, pero no se contradice. En el capítulo 5 de estos apuntes hemos estudiado la enseñanza de Pablo respecto a la justificación y salvación cuando estudiamos el libro de Romanos, y aprendimos que el hombre es salvo por fe y no por obras. Entonces, ¿Santiago está mal? En realidad, Santiago y Pablo enseñaron la misma cosa. De hecho, Pablo y Santiago se conocían muy bien y estaban realmente unidos en Cristo. Y ahorita, ya lo vamos a ver por el tiempo. Estaban realmente unidos en Cristo, según Gálatas, Hechos, y Pablo estaba totalmente de acuerdo con toda palabra del libro de Santiago, y Santiago estaba totalmente de acuerdo con toda palabra del libro de Romanos. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar la siguiente semana, este estudio, porque vamos a pasar más tiempo estudiando cada uno de estos textos de la Biblia. Probablemente estudiemos algunos que no están aquí, entonces mejor vamos a dejar aquí el estudio de la probable contradicción entre Santiago y Pablo, que no es una contradicción, es una complementación, y lo vamos a estudiar con la palabra de Dios la siguiente semana. Terminamos entonces aquí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, porque eres bueno con nosotros y nos permites aprender más cada día de ella. Ayúdanos a ponerla en práctica y a vivir conforme a tu bendita y santa voluntad. Alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por todo esto y pedimos de tu bendición. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.